Hola limones, bienvenidos un día más a El Limonero Podcast. Aquí estamos con nuestro limonada patria pura by The Lemon Tree Education. Hoy tenemos formato grande y tenemos una charla muy interesante. Vamos a seguir tratando este tema que muchas veces tratamos en el podcast, que es cómo estamos preparando a nuestros hijos para el futuro, ¿no? Para el mundo que viene o si simplemente les estamos enseñando a sobrevivir. Y tenemos un invitado súper especial que viene desde México para charlar con nosotros. Él es Sergio Cervantes, que es emprendedor mexicano y fundador de Coachea. Que Coachea es una plataforma con un sistema de aprendizaje nuevo y vamos a hablar un poco de cómo son las cosas en el sistema educativo aquí, allí, cómo él ve cómo estamos preparando a nuestros hijos. Y seguro que nos sorprende. Bienvenido, ¿cómo estás? Oliver, muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias a Lemon por invitarnos, traernos aquí y pues bueno, un par de horas para poder llegar a este lugar, pero aquí estamos muy contentos, nos encanta España y felices de participar por aquí. Pues, oye, Coachea es un sistema de aprendizaje, ¿no? Pero está basado en aprendizaje de matemáticas. Exactamente, nosotros somos una startup que nos fundamos hace 3 años, 4 años, y básicamente nuestra finalidad es poner nuestro granito de arena. Somos una EdTech, que es justamente ya toda esta tecnología que viene a sumar y viene a complementar. Nosotros con la pandemia jamás hubiéramos imaginado un sistema de aprendizaje en casa. Simplemente era de manera presencial y no imaginábamos algo que nos pueda ayudar y que fuera divertido, y ahí fue donde tomamos nosotros conciencia de hacer algo distinto. ¿Qué le dices a los educadores que miran a la tecnología y dicen fuera de las aulas? Porque te pongo un poco en contexto, en España pues ha habido un poquito de ruido con el tema de la tecnología, de las pantallas y por un lado están intentando fomentar la tecnología, ¿no? Y el aprendizaje con herramientas tecnológicas, pero por otro lado están diciendo vamos a frenar esto. ¿Qué le dirías a esos educadores? Es muy cierto, y esta tendencia se está dando en todo el mundo. Fíjate que nosotros cuando comenzamos como startup, tomamos mucho la base de Silicon Valley. La base de Silicon Valley es mucho el aprendizaje, el lanzar los modelos y ver este producto mínimo hasta dónde puede llegar. Y las escuelas traen un método tradicional, es un método que funciona, es un método que es a base de la repetición. Pero ¿qué pasa con estos nuevos modelos que son complementarios? Este es un modelo extracurricular que lo que va a ayudar es a motivar a los padres y en este caso a sus hijos, a que puedan ver las matemáticas en este caso y la educación financiera, porque qué importante es la educación financiera también desde edad temprana, saber cómo invertir, saber cómo gastar, saber qué es el valor del dinero. Y toda esta parte la vemos nosotros desde la plataforma de una manera divertida. ¿Por qué matemáticas? Matemáticas porque muchas profesiones le huyen a las matemáticas. Cuando hablamos de matemáticas pensamos en un astronauta, pensamos en algo muy complejo y simplemente huimos. ¿Y qué sucede? Que en el mundo te enfrentas en el día a día a matemáticas, te enfrentas al pagar en una tienda, al ir a un banco, al ahorrar, al invertir o cuando te ofrecen algo a plazos. ¿Cómo lo haces? Lo tienes que usar con matemáticas. Inclusive tengo varios amigos médicos que me decían, yo estudié medicina por huirle a las matemáticas, y sucede que tienes que saber qué gramos o qué sustancias le tienes que poner, qué cantidad, y tienes que usar reglas de 3, tienes que usar cosas muy básicas que tienen que ver con esto, y por eso nos enfocamos en esto, porque son de las cuestiones que te dan la formación para estar en un mundo como el de hoy. Me encanta esto que dices, ¿no? De huirle, porque es verdad que muchos chicos, chicas no, aquí en España con el bachillerato, que tienes que elegir camino, dicen, pues voy a letras puras porque así no tengo que hacer matemáticas. Se me dan fatal las matemáticas. Y yo hay dos cosas que le digo a todo el mundo, a todos los estudiantes, que es, en la vida te tienes que centrar en dos áreas. Las matemáticas, el mundo son matemáticas, todo es matemáticas, las medidas de esta mesa, las proporciones en una receta, todo, ¿no? En la medicina, en el arte, y vender.
Sí, Oliver, tienes mucha razón. Prácticamente todo se centra, inclusive ya los grandes targets o los objetivos ya de cualquier empresa es cuánto estás vendiendo, cuánto estás obteniendo, qué estrategia estás aplicando. Entonces, las matemáticas las tienes en todos lados. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces o tuviste una mala enseñanza o lo tuviste que hacer como aprendimos nosotros con el método de repetición, fueron muy aburridas y eso te pierde el foco. Nosotros lo que hicimos es ayudarles a los ministerios de educación, ayudarles a los padres de familia, a fundaciones, a tener una herramienta que les ayude a hacer el aprendizaje de una manera divertida. ¿Qué es lo que tenemos para hacerlo divertido? Gamificación, donde ellos se identifiquen con un personaje y este personaje mediante la inteligencia artificial también les vaya respondiendo, les vayan ayudando. ¿Por qué coachea? Porque coachea es un acompañamiento, es yo te voy a acompañar y no te voy a dejar solo. Entonces, en el momento que no le causas frustración a un niño o nosotros como padres, les ayudas y les das la seguridad al niño, ¿qué es lo que pasa? Toma mejores decisiones, está seguro de sí mismo y por consecuencia llega a ser un gran emprendedor. Porque el sistema se adapta al estudiante. Exactamente. Nosotros es la combinación de diferentes metodologías. Entre ellas es el método Singapur, que como sabemos Singapur es un país que en los últimos 70 años ha hecho cosas magníficas, ha tenido tecnología, ha tenido una cultura muy respetuosa y adaptamos esa metodología y otras más para hacer esto de una manera muy divertida y que no sea nada más con la repetición, sino sea también de manera visual, sea también con décimas, centésimas, que desde edad muy temprana sea muy divertido y muy fácil el poder sacar una suma, una resta, una multiplicación que lo utilizas prácticamente en todo lo que estás haciendo. Inclusive hasta, si lo comentabas y muy bien acertado, desde el arte, para poder pintar, cómo le haces los trazos, cada parte, el dibujo. Entonces esa es una aplicación universal. Y vosotros, que sois una startup mexicana, ¿no? Sí, es mexicana, aunque ya tenemos también base en España, ya tenemos también aquí una empresa en España, justamente Coachea España, donde estamos también entrando muy positivo, con demasiada aceptación y que buscamos justamente eso. Sabemos que la Comunidad Europea, el español, pues tiene una buena formación en las escuelas, sin embargo, ¿cómo puedes acelerar esta parte de lo que te enseña la educación básica? Porque esta es una plataforma que te lleva por el momento de 6 a 12 años, que es la edad básica, es cómo extracurricularmente puedes ir avanzando y en lugar de meterte en un video que no te va a dejar nada de YouTube, una película de Netflix, tengas tú opciones para poder aprender, para poder saber educación financiera, cómo invertir, qué hacer, y esto es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Me parece muy interesante que vengáis a España, ¿no? Y me gusta mucho, bueno, sabes un poco, ¿no? En The Lemon Tree Education básicamente ayudamos a que estudiantes españoles viajen fuera y vivan experiencias que les ayuden con su desarrollo personal. Y a mí siempre me encanta charlar con gente de otros sistemas educativos que vienen de otros países, ¿no? Y ver qué perspectiva tienen de España, ¿no? Más aún si vienen de México, que creo que México y España ahora tienen una conexión muy grande. Culturalmente creo que los sistemas educativos son un poco parecidos, ¿no? Como más tradicionales. ¿Qué le ves a España, al sistema educativo español Correcto, positivo? Son sistemas muy parecidos. Los dos tienen ministerios o secretarías de educación. Y finalmente también algo como lo de Lemon Tree ahorita, que también lo mencionas, cuando tú tienes experiencias donde sales del mundo. Yo en mi caso a los 13 años tuve la experiencia de ir a un pueblito en Nueva York donde me mandaron justamente para tener este aprendizaje, para no hablar español, para aprender el inglés, y de ahí rompes la cultura, rompes paradigmas, estás lejos de tus papás y empiezas a ver cómo realmente funciona la vida, que la vida son experiencias, son cosas nuevas, y en los sistemas educativos modificar un programa es muy difícil y tienes que modificar diferentes situaciones dentro de la parte del gobierno. Entonces,
Esto nace como una parte extracurricular para acelerar eso y muchas veces tienes frente a una escuela privada, pública o diferentes países una brecha de conocimiento muy alta. Esto viene a disminuir de manera digital la brecha del conocimiento para que todos tengan el mismo acceso por un coste de menos de 2 cafés al mes. Me ha encantado esto que me has dicho y nunca me lo había planteado así. Es el sistema educativo es rígido y o sea, para cambiarlo te hace falta mucho. Correcto. Tienes que tener el consenso de todo el mundo, tienes que pasarlo por todos los filtros y el mundo es muchísimo más rápido, ¿no? Ayer estaba yo en una conferencia en Londres donde se hablaba de inteligencia artificial en la educación y demás, y también se hablaba de las nuevas carreras o cómo preparar a nuestros jóvenes para continuar en el sistema educativo, si la universidad era necesaria o no, qué tipo de universidad, qué tipo de estudios. Y se hablaba de que el sistema educativo va 20 o 30 años por detrás de lo que el propio sistema social pide, ¿no? Busca. Claro. Y nunca me había planteado cómo una actividad extracurricular viene para ayudar a llenar ese hueco y facilitar que el sistema se adapte sin tener que cambiar toda esa burocracia. Sí, lo has dicho bien. Fíjate que para mover un esquema estás hablando de libros de texto. Los libros de texto están impresos, entonces con el simple hecho de cambiar esa versión de texto a digital, de entrada ya traes tiempos muy desfasados para poder realizarlo. Y con algo así nosotros no venimos a cambiar ni a los ministerios de educación porque hacen bien su trabajo, tienen toda una serie de metodologías para poderlo hacer. Ya variará y ya dependerá del nivel y el país. España es un país muy admirado también en esta parte que está empezando a utilizar con la Unión Europea esquemas como el método Singapur, que es el que hablo. Entonces, cuando tienes ya una empresa que ya se preocupó por eso y que es extracurricular, pero que te pueda llevar a acelerar ese procedimiento, ahí es donde estamos. Nosotros estamos ahorita ya metidos en 10 países y los resultados utilizando una herramienta extracurricular contra no utilizándola han sido maravillosos, donde los niños le pierden el miedo a la educación, les gusta, les agrada, aparte lo hacemos divertido poniéndole píldoras del UNESCO, por ejemplo en España, pues le sale la Alhambra, entonces ya el problema viene siendo el Alhambra. Antes a ti y a mí nos enseñaban a ver, si de repente va una persona y compra en la tienda 80 manzanas, nadie compra 80 manzanas. Entonces aquí es poner ejemplos reales, ejemplos que realmente los niños realmente conecten con eso. Y mencionabas una parte muy importante. Es tú cómo lo ves. Nosotros vamos enfocados sobre todo o a ONGs o fundaciones o empresas socialmente responsables, a academias, ministerios de educación, porque justamente lo que has dicho, también a padres de familia que quieren modificar o acelerar el procedimiento de sus hijos, que le pierdan el miedo y de una manera divertida. ¿Y qué es lo que te hace la inteligencia artificial? Que no viene a sustituir también un maestro, que eso es importante decirlo, viene a ser, por ejemplo, como en nuestro caso, generación de contenidos. Entonces traes una generación de contenidos infinita. Traes también un asistente que a tu hijo le va a ir indicando, no le va a dar una respuesta, pero sí lo va a hacer pensar. Nosotros estamos acostumbrados ya muchas veces a reaccionar y no te cuestionas el por qué estás haciendo las cosas. Nosotros mediante este método lo que queremos es que el niño tenga un pensamiento crítico y por eso también empresas como Lemon los manda a otros esquemas, otros estudios donde están fuera del mundo, o sea, del ecosistema de sus papás, y ahí es donde dices, hay otras cosas, hay otra cultura, y ya como persona te empiezas a cuestionar, y eso es lo que te hace ver hacia dónde vas, tomar mejores decisiones. Estás tú solo en el camino, entonces definitivamente vas acompañado, pero te hace despertar.
me encanta lo que dices y también antes, o sea, viendo toda tu trayectoria, ¿no? La educación o el mundo o el sector de la educación no es el más rentable del mundo, o no, aquí hay una parte de compromiso, de pasión. ¿Qué te llevó a ti a, porque tienes distintos empresas y demás, pensar, voy a hacer algo de educación? Sí, yo definitivamente he sido emprendedor toda mi vida, he trabajado para grandes multinacionales, tanto en México como otros países de Latinoamérica, he dado también durante 15 años clases en maestrías y básicamente algo que me despertó es la educación y la enseñanza me apasiona, pero algo que me despertó mucho el valor fue conectar con mi hijo. Mi hijo tiene 13 años, tiene Asperger, entonces cuando ves que no lleva el ritmo normal, o para todos que pudiera llegar a ser normal en la escuela y dices, ¿cómo le voy a hacer para poderlo conectar con el mundo real? Que al menos sepa, que le den un cambio, que si se quiere comprar algo sepa o tiene un trabajo, cuánto está ganando, cuánto está gastando y tenga los conocimientos básicos de educación financiera. ¿Cómo le enseño de una manera divertida y con todas estas gamas de niños que ahorita estamos teniendo que son también demasiados inteligentes, pero que no están siendo entendidos porque tienen déficit de atención y tienen toda esta parte de inclusión, pues es de alguna manera que tengan herramientas y por eso es extracurricular, para que también, por eso decía, de disminuir la brecha en educación y les ayude mediante una manera divertida con 15 minutos que tengas en la plataforma al día. Puedes empezar a conocer, empezar a tener avances y empezar a tener una evolución y de ahí es donde surge, creemos algo distinto, algo que no exista y algo que sea muy divertido y sobre todo que conecte mediante un personaje a los niños y este personaje también les va ayudando, va siendo su amigo, va siendo, pues ahora sí, parte de su día a día. Me encanta. Esta parte no me la sabía. Obviamente, en todos los proyectos tenemos una parte personal, ¿no? que nos mete. Hay veces que hay gente que se mete en cosas sin tener un propósito hacia eso, ¿no? Correcto. Pero me encanta esto que has comentado. Viendo un poco también tu lado profesional más empresarial, hay una cosa que siempre nos gusta tocar aquí, que es cuando tú miras perfiles, ¿no? Cuando buscas personas para los distintos proyectos, ¿qué habilidades son las que dices, oye, tienes que tener estas habilidades sí o sí? Acabas de tocar un punto muy importante. Yo soy de formación contador público y maestro en economía. He estudiado tanto en México como en Estados Unidos, en diferentes universidades, en Inglaterra. Y cuando me ha tocado decidir justamente por nuevos candidatos, y ahorita con todo lo que ha evolucionado la inteligencia artificial, con todo lo que han evolucionado los programas, y yo te hablo de mi trayectoria como contador público, pues ya prácticamente todo cambió. Ya dejó de existir y si yo no me actualizo en la parte fiscal, pues no estudié prácticamente nada, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues sí es muy importante estarse actualizando. Ahorita que decías con la inteligencia artificial, son herramientas que te ayudan mucho a conectar toda esta parte. Y ahí fue donde surgió, ok, veamos de qué manera podemos acercar todo esto para conectar, pues ahora sí que a las primeras generaciones y ya estamos trabajando en una evolución donde podamos hacer esto también para adultos, porque luego muchas veces el adulto también perdió la práctica y necesita de educación financiera. Este es el primer paso que estamos haciendo en cuanto a formación. ¿Y qué me motivó? Pues es un poco eso, tener una ola de no ser dependientes también de los gobiernos, dejarles todo a los ministerios de educación, sino también nosotros de alguna manera apoyar con lo que vamos viendo en el día a día. Y esas habilidades, mira, lo he dicho alguna vez recientemente, lo llaman soft skills, ¿no? Esas habilidades blandas, pero alguien me dijo son los power skills. Has tocado el tema del pensamiento crítico. Sí, fíjate que estos power skills que dices, yo siempre, ¿qué busco en una persona?
Y hay cosas muy interesantes, pero es una persona, siempre les pregunto cosas que no tienen nada que ver primero con las cuestiones laborales o con las cuestiones del entorno, que es, ¿haces ejercicio? La otra es, ¿te gusta la música o tocas algún instrumento? Porque curiosamente esas dos convergen en disciplina. Y para poder ser un músico y poderte aprender las partituras o hacer ejercicio necesitas una constancia. Si no tienes esa constancia, no vas a tener esta disciplina que es la que te va a llevar a conseguir tus objetivos. Entonces son cosas que no tienen nada que ver, pero desde ahí empiezas a ver a dónde quieres llegar y qué es lo que traes, y siempre las artes te van a forjar. Y la otra es tu resolución de problemas. Y esa resolución de problemas tiene que ver con matemáticas y los entornos de presión. Vivimos ya en ambientes, y ahorita, bueno, en una ciudad como Madrid o Ciudad de México, donde tienes tantos miles y millones de habitantes y la presión está a tope y tienes que decidir de ya, y muchas veces decides no tanto por una buena decisión, sino más por presión del entorno. Entonces aquí es detenerte, tomar una pausa y saber qué es lo que tienes que hacer, y justamente lo mencionas. Esto lo que te ayuda es a desglosar o desmenuzar un problema, tomar una pausa y tener este pensamiento crítico, lo que hacíamos al inicio de la plática, Oliver, de, ok, no es responder por responder, sino es tomar una decisión, pero consciente y que al menos está digerida. Te hacía antes al principio la pregunta de por qué matemáticas, ¿no? Y lo uno a lo que estabas diciendo de resolver problemas. Hablaba con un amigo que tiene 4 hijos en edades muy diferentes y me hablaba de los perfiles de cada uno de sus hijos. Y me hablaba de uno de ellos, decía, este le encantan las matemáticas. Y cuando se plantea un problema en casa, él te lo resuelve de una manera, porque ha desarrollado ese pensamiento Esa capacidad resolutivo en base a matemáticas, ¿no? Dice, mi hija, en cambio, es más humanista y entonces le da otra perspectiva al problema. Dice, pero hacía énfasis en la importancia de las matemáticas porque te va a hacer pensar, te va a amueblar la cabeza de una manera para resolver las cosas, ¿no? Que ahí es donde entramos también en las matemáticas están en todo. Claro. Y me encanta que hayas dicho que cuando miras perfiles buscas cómo resuelven los problemas. Exactamente, sí es. Y eso también lo veía la otra vez. Le preguntaron en una conferencia que le hicieron Elon Musk y que le decían, ¿qué es lo primero que usted pregunta en una entrevista cuando le toca a usted entrevistar a una persona para alguna de sus empresas? Y dice, muy fácil, ¿cuál es el problema más difícil que has visto en tu vida y cómo lo resolviste? Y veo su manera de análisis y de cómo responderlo. Entonces eso te dice mucho. Normalmente nosotros nos vamos justamente por responder y no tomamos esta pausa para poder digerir muy bien el problema y cuáles son las diferentes opciones que tienes y cómo resolverlo, ¿no? Y, por ejemplo, todas estas top 10 universidades o top 5, como Harvard, como MIT, ¿qué es lo que buscan? Justamente el liderazgo a través de los casos, y que no solamente se te ocurra pues la primera decisión, sino, a ver, veme las diferentes opciones que tú puedes llegar a tener, cuáles pueden ser las implicaciones, y de ahí es donde viene ahora sí ya la respuesta correcta, pero es después de que lo analizaste, lo digeriste, lo resolviste y le diste esa parte de pensamiento. Y ya no estamos acostumbrados para eso, lo vemos ahorita en la actualidad. Te llega un WhatsApp, te llega cualquier cosa, quieres responder de inmediato, luego muchas veces no lo piensas, y vivimos en un mundo donde todo el mundo quiere la respuesta de manera inmediata, y eso te hace perder muchas veces el foco. ¿Y qué le dirías a un papá o una mamá, ¿no? que tiene un adolescente y que el adolescente parece que está siguiendo el sistema tradicional educativo, ¿no? Y que no tiene ese pensamiento crítico? ¿Cómo puede ayudarle un papá?
Mira, aquí hay otros métodos. Por ejemplo, Coachea te digo que trae diferentes metodologías. Ahorita sí es de 6 a 12 años, sin embargo ya estamos trabajando en los diferentes modelos, pero lo que busca es justamente eso, es ver el problema desde diferentes perspectivas. Hay personas que son demasiado visuales, entonces tienen que desarrollar o volver a escribir el problema para hacerlo. Otros que son muy de repetición. Nosotros prácticamente aprendimos la educación y las matemáticas, las tablas de multiplicar a manera de repetición, y si no se te daban, pues no se te dieron y te traumaba y no querías saber de matemáticas nunca. Y eso fue lo que pasó. Aquí lo que haces es verlo desde diferentes ángulos para ver cuál te gusta, y hay una herramienta que se llama manipulativos. Y esos manipulativos son como, pues alguna vez lo viste, la balanza numérica y los céntimos, décimos y demás. Entonces hay diferentes herramientas para que tú visualices esa misma multiplicación, pero desde diferentes ópticas, para ver cuál se te hace más fácil, para ver, no todos pensamos en el mismo nivel o de la misma forma, y al contrario, todos podemos llegar al mismo resultado, nada más cuánto nos tardamos, o tal vez unos le pensamos más o menos. Aquí no se trata de cuánto te tardaste, sino simplemente es digiere el problema, y esto no causa frustraciones, porque en la medida que si tu hijo no responde un problema en específico, ¿qué es lo que hace la plataforma? Te da la respuesta ya después de 3 intentos, pero te pone uno más fácil, para que no cause frustración. ¿A cuántos de nosotros de repente no le dabas, te frustran y perdiste la atención? Y ahorita, como vienen con el móvil, trabajando con tantas cosas tan rápido, pierden la atención demasiado rápido y le quitas el interés. Por eso aquí los niños están jugando, porque van ganando recompensas, van ganando avatars, parece un videojuego donde ellos creen que finalmente, oye, ¿sabes qué? Por el ahorrar yo voy ganando diamantes, con este diamante yo puedo comprar experiencias, con esta experiencia yo me puedo ir a la luna, o puedo ir a México a conocer los cenotes, o puedo ir a la Alhambra, o puedo ir a Zimbabue y conocer alguna situación diferente. Entonces, cuando le metes ese toque de hacer las cosas de una manera distinta, al final del día es la enseñanza, pero lo hiciste de una manera divertida, diferente y disruptiva para ellos. Me encanta esto que has dicho, sí, porque sin duda creo que el gran problema de este siglo es la atención. Correcto. O la falta de atención. Y eso también, lo que has dicho, genera mucha frustración. No sé cómo es en México. Aquí en España hay se está generando mucha ansiedad, mucha frustración y mucha presión a los adolescentes en las etapas educativas, ¿no? Entonces es un problema que no se sabe muy bien cómo resolver, que también es como un efecto bola de nieve, porque eso va avanzando y vas creciendo, y si no lo has gestionado, pues esa frustración, esa ansiedad por cualquier cosa se te va haciendo más grande, ¿no? Claro. En México también se ven esos... Sí, definitivamente Latinoamérica tiene rasgos mucho mayores que esto. Entonces nos estamos enfrentando también mucho esto. También la parte del nivel económico pues hace de que también no tengan grados de educación superior, entonces desertan la escuela muy rápido, muy fácil, y aunque hay una educación básica, pues muchas veces no se puede cumplir. Entonces sí es un problema grave. Por eso dijimos, a ver, hagamos algo que sea extracurricular, que pueda apoyar y que pueda disminuir también toda esta brecha. Ahorita lo tenemos en castellano, definitivamente es convertirlo en otros idiomas. Ahorita, como te comentaba, estamos en 10 países, entrando también en España, muy exitosos, porque finalmente ya hemos hecho evaluaciones de los resultados, de a ver qué pasa si la utilizas y no te requiere mucho tiempo. Estamos hablando de 15 minutos al día, cosa que te entretiene, te divierte, pero no necesitas más. Este es como el ejercicio. De nada me sirve también estar 20 horas en el gimnasio, porque me voy a cansar y voy a reventar el músculo. Simplemente con un par de repeticiones que yo haga y le haga con constancia y disciplina, voy a obtener mi resultado. Aquí es exactamente lo mismo. Constancia y disciplina. Correcto. Creo que esto es
básico. ¿Tú crees que la gente tiene constancia y disciplina? Es muy difícil ahorita traer eso, sin embargo, pues yo creo que estamos llegando a unas etapas donde se está retomando todo esto. Ahorita con todas estas cosas del déficit de atención y que no puedes también tanto castigar a los niños o reprimirlos o como le queramos llamar, pues al final del día también hay una cuestión que es disciplina y constancia y eso siempre te va a llevar a alcanzar el objetivo. Fíjate, esto que has dicho del déficit de atención, es verdad que ahora tenemos muchísimos más estímulos que antes. Claro. ¿No? Antes había un dicho, ¿no? Te distraes con el vuelo de una mosca, porque estabas en el salón de la clase y pasa una mosca y ya. Ahora que si están con el iPad haciendo no sé qué, con el ruido de todos lados, cuando llegan a casa tienen 20.000 estímulos, va todo tan rápido, ¿no? Entonces también creo que esto, a modo de reflexión para padres, ¿no? Sobre todo padres y madres, el que vean la realidad educativa de sus hijos en el momento en el que están y que para este momento hacen falta herramientas diferentes a las que tenían ellos en su momento. Esto lo uso mucho con el tema del aprendizaje de idiomas. Nosotros, como mandamos a gente a estudiar al extranjero, muchos papás vienen, no, yo quiero que mi hijo aprenda inglés, ¿no? Que, oye, pues si es solo para eso, déjalo en casa, ¿no? Pero no, es que, claro, sin inglés no va a ningún lado, no, el trabajo, el no sé qué, no sé cuál. Y les hago la reflexión es que hoy en día el nivel de idioma de tu hijo es muchísimo mayor que el nivel de idioma que tú tenías y el número de horas de clases y el impacto, ¿no? Tienes YouTube, tienes Netflix, tienes todas las plataformas. Y la manera de aprendizaje. Efectivamente. Entonces, muchos padres a lo mejor ven que tienen que seguir el sistema tradicional, pero herramientas como Coachea pues definitivamente van a ayudar, ¿no? Sí, aquí porque le pusimos Coachea justamente por eso. Viene de un coach, viene de coaching, viene de un acompañamiento. Sacamos un personaje inclusive que se llama Coachy y eso te digo mucho de la experiencia personal. Yo veía que Sergio, mi hijo, cuando él quiere proponerse hacer algo, lo hace a través de un personaje, un muñeco, como lo hace Walt Disney también, materializa todo, una película en un juego, en un peluche, y veo cómo él agarra su fuerza de esa parte. Entonces, por eso materializamos también este personaje que es coach y que te vaya llevando, que ellos se sientan que finalmente van aprendiendo. Y aquí de lo que se trata es de, para los papás, crear mejor capacidades de decisiones para sus hijos, líderes de pensamiento que se pregunten las cosas de qué manera hacerlo, porque coachea lo que te lleva es que tú te vayas preguntando en cada ejercicio cuál es la respuesta correcta y te va forzando justamente a esta parte, y esto es lo que te da pues el que puedas ser emprendedor, el que puedas pensar un poco más de qué le hace falta a una iniciativa, el que tú puedas crear una solución a un problema que no existe. Y lo que estamos haciendo es, no se trata de enseñar más, sino se trata de enseñar mejor. Wow, me gusta esto. No se trata de enseñar más, sino de enseñar mejor. Sí, ser más eficientes y eficaces. Correcto. Sí. Me interesa hay una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, un poco para cerrar el círculo. Y en tu caso me interesa mucho porque creo que estás mirando mucho al futuro. Uh-huh. Para meterlo aquí en el presente, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo crees que será o cómo te gustaría que fuese? Tienes dos respuestas. La educación de los hijos de tus hijos. O sea, de aquí a lo mejor a 40 años, ¿cómo crees que será o cómo te gustaría que fuese? Mira, la educación se construye desde la infancia. Y a nosotros todavía nos tocó, pues desde la cocina de las abuelas, y llegabas a un pueblo y se iban repitiendo pues todas las costumbres, pero porque se iban haciendo las tradiciones y todas las herencias de manera semejante, y
Y así se llevaban años y años. Ahorita vivimos en un mundo donde eso se está perdiendo, donde ya cada generación está tomando para diferentes lados y con inteligencia artificial también mucho lo que dices. Yo he entrado en muchos foros donde han dicho que viene a destruir y a desplazar y quitar cualquier cantidad de trabajos. Sí, a ver, por una parte va a ser mucho más eficiente, pero por otra parte, como lo has dicho en un inicio o la mitad de la charla, está creando nuevas oportunidades. Porque, a ver, estos son agentes, son asistentes, pero ¿quién va a programar estos agentes y estos asistentes? Se programan a través de personas. Y otra cosa que no podemos perder es el contacto físico, el que atrás hay personas. Ahora sí, yo tengo 3 lemas también que los manejan también ciertas universidades, que es el Profit, Planet, People. Entonces, ¿qué es? En las empresas sí se debe ganar. Tienes que ver también por la parte del medio ambiente, que sea sostenible y que sea durable a través del tiempo, pero también hay personas. Y escucharlo otra vez en una conferencia de Silicon Valley, que el mundo se está apagando. Y yo decía, ¿cómo que se está apagando? Es que se está volviendo silencioso. ¿Y cómo que se está volviendo silencioso? Y cuando te empieza a decir las respuestas, dices, qué curioso, hacia allá va el mundo. ¿Y qué significa eso? Tienes coches eléctricos que no hacen ruido, tienes gente en un restaurante donde toda la familia está en el móvil y está mensajeando, entonces estás teniendo a los que están lejos cerca de ti y a los que están cerca lejos de ti. Y luego finalmente tienes pues ya toda la dispersión en un celular donde tú ya no platicas y tienes amigos virtuales que no conoces. Entonces, cuando empiezas con esa reflexión de, es verdad, se está volviendo silencioso, se está volviendo digital. Entonces, este es un poco también la ola de conectar y volver otra vez a las conexiones de las personas, a que finalmente pues nunca vas a tener esa empatía, ese corazón, esa conexión, ese cariño y pues lo que están haciendo también ustedes de, a ver, mándalos mejor fuera, que convivan con una familia. Esos son los valores que no podemos perder y que al final del día, cuando conectas con eso, es quien realmente surge con nuevas ideas, transforma el mundo y llega con las nuevas creencias, y así es como veo un poco también la parte educativa. No vamos a terminar nosotros educándonos con robots, sino también necesitamos ese contacto, ese apapacho, esa conexión, y más, pues ahora sí, como latinos europeos que también nos parecemos mucho, pues necesitas ese contacto. 100%, me encanta. Me encanta el concepto, ¿no?, de conexión humana. Porque eso es como más vamos a aprender, ¿no? Cuando un niño nace le ponen piel con piel, claro, con su mamá. Entonces vamos a seguir necesitando ese contacto humano. Sergio, ha sido un placer. Pero tenemos una sorpresa, ¿no? Ajá. Que es que vamos a hacer un descuento, ¿no?, para que la gente que nos escucha pueda usar Coachea, testarlo, probarlo y sí, ver cómo les funciona. Sí, exactamente, Oliver, ahora sí, por agradecimiento y también por habernos invitado, darnos este foro y la invitación, y gracias también por el tiempo y a todos los que nos están escuchando. Les agradecemos mucho, ahora sí, toda esta parte. La verdad es muy interesante cómo está cambiando todo tan rápido. Y vamos a mandarles un código, que es el código Limón, donde van a tener 2 meses gratis quienes nos escriban y quienes estén interesados sobre esto por pertenecer a este grupo, el Lemon. Muchísimas gracias, Sergio. Esto es un detallazo que creo que si estás ahí escuchando, pues puede ayudar mucho a tu hijo o a tu hija en esas habilidades matemáticas, en esas habilidades financieras. Y que es una herramienta súper chula la de Coachea. Y 2, que los vayas enganchando para que de ahí, pues ahora sí vayan continuando con este aprendizaje y se vuelva ya una costumbre, lo que decíamos del ejercicio, ¿no? Si yo quiero bajar de peso y nada más entreno 2 meses y después lo dejo, vuelvo a lo mismo. Simplemente tengo que agarrar así el caminito para poder llegar al objetivo. Constancia. Pues muchas gracias, Oliver. Un placer. Hasta luego, limones. Muchas gracias.